Buen día, profesor. El día de hoy mi grupo, integrado por Jennifer Moscol, Ana Carolina Andrade, Mónica Solano y quien les habla, Ximena García, les hablarán acerca de la problemática del procedimiento para la ampliación de plazo contractual en los contratos de obra pública. En el presente trabajo analizaremos la problemática del procedimiento para la ampliación de plazo contractual en los contratos de obra pública. En primer lugar, consideramos importante definir el concepto de contrato de obra, obra pública y contrato de obra pública conjuntamente. En segundo lugar, señalaremos cuáles son aquellas situaciones especiales de ampliación de plazo y citaremos algunos ejemplos. Finalmente, presentaremos el marco normativo y la problemática que podría generar este tema. Empezaremos con el marco teórico. Primero pasaremos a definir qué es una obra pública. Una obra pública se define como el resultado derivado de un conjunto de actividades materiales que comprenden la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, que es lo más común, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, un expediente técnico, mano de obra, materiales o equipos destinados a satisfacer las necesidades públicas. La normativa de contrataciones del Estado establece como elementos complementarios e indispensables para la correcta ejecución de una obra la participación del proyectista y del supervisor de obra, cuyas funciones principales implican elaborar el expediente técnico, el cual debe incluir las pautas para la correcta ejecución de la obra, y controlar la obra durante su ejecución, respectivamente. De esta manera es que dichas funciones estarán a cargo de profesionales altamente calificados que permitirán una adecuada ejecución de la obra e indirectamente la satisfacción del interés público involucrado. Respecto al contrato de obra, este viene a ser el compromiso que se hace mediante un documento firmado por dos partes, en donde se establece por un lado que el contratista debe cumplir con la realización de una obligación consistente en los trabajos de construcción, cuyo objetivo es su concreción en un bien inmueble, la misma que conduce en la satisfacción de una necesidad del comitente o contratante a cambio de una retribución económica que debe entregarle al contratista. Ahora definiremos el contrato de obra pública en conjunto. Estos son aquellos realizados por las entidades públicas con particulares o algunas entidades públicas para que se construyan obras públicas, valga la redundancia. En la legislación peruana existen tres tipos de contratos de obras públicas. De estas, uno es de ejecución de obra y los otros dos son de consultoría de obras. La primera es para elaborar el expediente técnico y la segunda es para efectuar la supervisión de obra. Lo que hay que entender y tomar en cuenta es que el contrato de obra pública no es solamente un documento que contiene diversas cláusulas y una determinada cantidad de páginas, sino que está conformada además por las bases integradas, el expediente técnico, las consultas, observaciones a las bases, absolución de consultas y observaciones, las adendas del contrato, la propuesta técnica, propuesta económica del postor, la cual fue adjudicada con la buena pro. Las obras públicas en nuestro país se encuentran reguladas por la Ley de Contrataciones del Estado, en el cual se regulan el procedimiento de cada una de sus etapas, sus modalidades, características y formas, las cuales inician desde el proceso de convocatoria y todo el proceso de adjudicación de la buena pro, comprendiendo además todo el desarrollo de su ejecución, como debe ser la supervisión, la forma en cómo se deben accionar las entidades públicas que las ejecutan y el control que debe realizarse, la forma como deben ser afrontadas las diversas situaciones en que ellas se presenten, hasta la liquidación y el cierre de las mismas. Respecto al tema en cuestión, es importante mencionar que
alteran el desarrollo de la ejecución de las obras públicas, el uso y el abuso por parte de los contratistas cuando se trata de buscar extender e incrementar los plazos y montos de los contratos. Por ello es que la pregunta es, ¿por qué se dan las ampliaciones de plazo, así como los adicionales de obras, si resulta perjudicial para el contratista? Porque esta eleva sus costos. Pensamos que lo que se debería buscar los contratistas es hacerlo en el menor tiempo para lograr una mayor rentabilidad. Por ende, las prórrogas de los plazos y los mayores montos de las obras públicas conllevan a la intervención de órganos de control. En sí, por donde se lo observe, es perjudicial tanto para el contratista como para las entidades públicas porque implican, como ya lo mencioné, sobrecostos económicos y sociales a todos los involucrados. A continuación le daré pase a mi compañera Ana Carolina para que explique un poco más respecto a los plazos y su ampliación. Respecto a la ampliación del plazo contractual en los contratos de obra pública, este consiste en aquella extensión del tiempo previsto para la ejecución de la obra, ello en función de las causales que se encuentran previstas en la normativa de contrataciones del Estado, conforme lo establece el reglamento de la Ley 30.225 del Decreto Supremo 344/2018 EF. En su artículo 197 nos menciona cuáles son las causales para que proceda esta ampliación del plazo, en el que el contratista puede solicitar esta ampliación del plazo siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos. En primer lugar, los atrasos y o las paralizaciones sean por causas no atribuibles al contratista. En segundo lugar, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de la obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiese otorgado. Y en tercer lugar, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados en contratos a precios unitarios. Debemos tener en cuenta que es muy importante los plazos en los contratos de adquisición de bienes, servicios y obras. Ello, puesto que las entidades públicas, en el marco de la Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento, realizan estos contratos, puesto que constituyen insumos vitales para la población. Por ello, debemos tener presente que la ampliación del plazo podría o bien perjudicar o beneficiar a la ciudadanía. Además, debemos mencionar situaciones especiales de la ampliación del plazo. Sin duda, ello lo podemos corroborar en el estado de emergencia nacional producto del COVID-19, aprobado por el Decreto Supremo número 044/2020 de la PCM y sus modificatorias. Se produjo la paralización de las contrataciones suscritas bajo el ámbito del régimen general de contrataciones con el Estado, entre otras actividades económicas. En este contexto, se publicó el Decreto Supremo 1486, decreto legislativo que estableció disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las obras públicas, en cuya segunda disposición complementaria transitoria se establecen mecanismos excepcionales para la reactivación de las obras públicas y sus respectivos contratos de supervisión. En virtud de lo dispuesto en dicha disposición complementaria transitoria, el organismo supervisor de contrataciones con el Estado, la OCE, establece mediante la directiva los alcances y disposiciones para la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión, regulando, entre otros mecanismos, este carácter de ampliación excepcional del plazo que se produjo en esta situación del COVID-19. A continuación mencionaremos algunos ejemplos referente al tema de investigación. Para ello hemos tomado en cuenta la opinión 074/2018 de la OCE. En dicha opinión, la entidad que formula las consultas es la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica. El asunto es de ampliación del plazo contractual. Mediante el documento de referencia, el gerente general de la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica formula consultas sobre la ampliación de plazo contractual. Para ello, damos paso a la primera consulta que menciona.
lo siguiente: el abogado y o jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la entidad puede en su informe legal cambiar de oficio la causal que sustenta la solicitud de ampliación del plazo del contratista independientemente del objeto de contratación, a fin de emitir su opinión favorable sobre dicha situación. Para ello debemos mencionar cuál fue el análisis de la OCE, en la que menciona lo siguiente. En este orden de ideas, puede concluirse que corresponde a la entidad a través de los órganos responsables de revisar la solicitud, evaluar dicha solicitud y analizar si los hechos y el sustento presentados por el contratista configuran la causal invocada para así poder aprobar la solicitud. En consecuencia, la entidad debe emitir un pronunciamiento respecto a los hechos y el sustento contenidos en la solicitud de ampliación de plazo, presentados por el contratista dentro del plazo previsto en la normativa, siendo que de no emitirse un pronunciamiento por parte de la entidad, se tendrá por aprobada la ampliación del plazo bajo la responsabilidad del titular de la entidad. Por otra de las consultas que realizan en esta opinión consiste en la siguiente. Si en el día en el que el contratista presentó su solicitud de ampliación del plazo por la causal atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, sustentado en la demora de la entidad en pronunciarse por varias solicitudes de adicionales de obra en trámites que afectan la ruta crítica de la obra, la entidad le notifica de la aprobación de uno de estos adicionales de obra. Quedando pendiente otro, la entidad puede declarar procedente dicha solicitud de ampliación de plazo por la causal, cuando se aprueba la prestación adicional de la obra, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de la obra. Con respecto a ello, la OCE menciona lo siguiente. La normativa de contrataciones del Estado no establece que luego de que el contratista presente su solicitud de adicional de obra, la entidad esté obligada a responderle en un plazo determinado. Finalmente, podemos concluir de dicha opinión lo siguiente. Puede concluirse que corresponde a la entidad a través de los órganos responsables de revisar la solicitud y al supervisor o inspector evaluar dicha solicitud y analizar si los hechos y el sustento presentados por el contratista configuran la causal invocada para así poder aprobar su solicitud. El reglamento establece que el contratista, ante situaciones ajenas a su voluntad que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de la obra, vigente al momento de la solicitud, puede solicitar la ampliación del plazo contractual por las siguientes causales. En primer lugar, por atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. En segundo lugar, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de la obra, solicitando a la entidad. Y en tercer lugar, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra en el caso de contratos a precios unitarios. Gracias. Como segundo ejemplo tenemos la consulta realizada por la entidad Consorcio Petár Pachacútec. El asunto es la ampliación de plazo en la ejecución de obras. Los antecedentes de este caso son que mediante documento de referencia, el señor Álvaro Delgado Martín, representante del consorcio Pachacútec, solicita la absolución de varias consultas vinculadas con la ampliación de plazo durante la ejecución de obras. Como primera consulta tenemos si es absolutamente necesario y condicionante para que proceda la ampliación de plazo anotar en el cuaderno de obra como asunto o mencionar de manera expresa en el tenor de asiento de las palabras inicio de causal para que dicha anotación del lugar sea considerada como la que da cuenta del inicio de determinada causal de ampliación de plazo. Esa es una de las consultas. Lo que queremos rescatar de este caso son las conclusiones, ¿no? Que es que la normativa de contrataciones del Estado no ha prescrito que la anotación en el cuaderno de obra del inicio y final de las circunstancias que habrían de generar una ampliación de plazo se deba realizar consignando alguna frase o texto en particular. En tal medida, en relación con la consulta formulada, se puede afirmar que no es indispensable que el contratista anote literalmente el texto inicio de causal para considerar que ha cumplido con el procedimiento. No obstante, sí será indispensable que la anotación realizada por el contratista exprese de manera clara e inequívoca el inicio y final de las circunstancias invocadas que habría de generar una ampliación de plazo. A continuación daré pase a mis compañeras para que expliquen el marco legal respecto a esta problemática de la ampliación de plazo. Respecto al marco normativo sobre una ampliación de
plazo durante la ejecución de una obra pública, los contratistas deben ejecutar las prestaciones dentro del plazo establecido en el contrato, pues si es que no los realiza, la entidad debe aplicar una penalidad por mora. Sin embargo, durante la ejecución contractual pueden configurarse situaciones en las que la voluntad del contratista no permitan que se ejecuten las prestaciones dentro del plazo contractual. Ante dicha situación, el Estado ha establecido una normativa que para solicitar una ampliación de plazo. Es así que en el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, específicamente en el artículo 34, las modificaciones al contrato, en el numeral 34.9 establece que el contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados, y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. Asimismo, en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 197, se establecen las condiciones y causales que deben establecerse para que el contratista solicite una ampliación de plazo ante la entidad. Es así que en ese artículo establece las causales de ampliación de plazo. El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad. Letra A. Atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. B. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiera otorgado. C. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados en contratos a precios unitarios. Bueno, también para terminar y agregar algunas cosas, podemos decir que las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores gastos costos directos. Además, los costos directos deben encontrarse debidamente acreditados, formar parte de aquellos contratos que integren la estructura de costos directos y gastos funerales variantes de la estructura económica del contratista o del valor referencial económico del contratista. Además, es importante precisar que solo cuando la ampliación de plazo sea generada por la paralización total de obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, se dará lugar al pago de mayores gastos funerales debidamente acreditados. Bueno, continuando con la problemática, si bien es cierto, la ampliación de plazo es un mecanismo que se da en las contrataciones, especial en los contratos de obra pública, para así solucionar ciertos vacíos en la que se da inesperadamente o por causales extraordinarios y usualmente ciertos conceptos o interpretaciones concreta para poder darle una solución óptima a la problemática. Es por ello que uno de las problemáticas más recurrentes que recibe el OCE es la siguiente. Bueno, continuando con la exposición, podemos decir que en el OCE se recibe inmensas y gran cantidad de consultas acerca de la ampliación, si es ampliación de plazo o si es suspensión de plazo. ¿Qué hacer al término de la emergencia? Y pues cualquiera de las dos alternativas estará ahí, ya que para el caso de contratos de obra pública usada para el caso de tu plazo, se necesita que sea un hecho no atribuible al contratista y la suspensión no es un hecho no atribuible a las partes. Y van a decir que ahí está la diferencia, que mientras que en el primer caso se cita sobre el contratista, mientras que en la segunda parte se va a citar a ambas. Es así que un ejemplo claro de ello sería, no sé, tenemos un contratista que está
construyendo una carretera. Puede ser en la sierra, en la acero o lejos. Y ya está listo para asfaltar. Pero lamentablemente ya está listo para asfaltar. La obra se tendrá que realizar. Por ello, al término del fenómeno de esta lluvia, el contratista presentará su ampliación de plazo al supervisor, quien va a emitir su opinión y será entregada a prueba. Pero como podemos dar cuenta, la lluvia no es un hecho atribuible al contratista, tampoco colectiva. Por lo tanto, es un hecho que no es atribuible a ninguna de las partes. Además, es causal de ampliación de plazo. Y los efectos, en algunos casos, ha realizado y la obra va a ser paralizada, tanto en ampliación de plazo, y el contratista tendrá derecho al pago de mayores gastos generales y costos directos que pueda acreditarse el recibir en la suspensión. Bueno, a modo de conclusión, el trabajo realizado podemos mencionar que no va a proceder la ampliación de plazo cuando la no ejecución de los trabajos derivada de la falta de absolución de una consulta no implique una afectación directa a la ruta crítica, ni tampoco cuando la entidad hubiese absuelto la consulta dentro del plazo reglamentario, independientemente de que durante dicho periodo se hubiese afectado la ruta crítica. Eso es como conclusión que tenemos a través de los temas analizados, las propuestas, tantos casos que recibe la OCE directamente, pero como base hemos querido concretar con ello para poder así finalizar el trabajo después de todo lo analizado. Muchas gracias.